Hola, bienvenidos a un viernes más de Efecto Nights. Espero te la disfrutes, estés súper bien. Y ahorita en este momento con Gaby vamos a hacerte unas recomendaciones de varias canciones, películas, podcasts y prédicas para que puedan ser de edificación en tu vida. Y pues en este momento yo te voy a dar aquí unos tips para unas prédicas. La primera es 3 consejos para los adolescentes de Itiel Arroyo. No te quedes sin verla, yo sé que va a hablar a tu vida, tiene consejos muy importantes, muy necesarios para los adolescentes. Si tú estás en ese periodo de tu vida, de la adolescencia, yo de verdad te motivo, te insisto a que la mires y va a hablar mucho a tu corazón, lo sé. La siguiente es el propósito de tu vida, de lo de David. Sí, así, lo de David. Es una prédica muy buena, yo sé que va a enseñarte mucho, va a lograr que puedas entender muchas cosas, porque a veces nosotros no sabemos realmente qué es eso, ni siquiera entendemos que como que es un propósito, pero yo te invito a que mires esa prédica, está buenísima y te va a ayudar mucho, mucho. Las otras recomendaciones son los podcasts y el primero es Latido de un Corazón. Las tienen que ver, son bastantes episodios que tiene ese tema, y el segundo es Corazón de Luna. Es de Juan Diego y Melissa. Tienen que ver la serie de Caliente, se las recomiendo. Ustedes van a encontrar respuestas ahí, consejos de cómo y consejos para sus vidas. Estos podcasts los encuentran en Spotify o en YouTube. Se las recomendamos. Bueno, hola jóvenes, bienvenidos a este envío. Esta noche tenemos el honor de tener a nuestro pastor en casa acá presente con nosotros, así que bienvenido pastor, para nosotros es un orgullo y nos sentimos honorados de tenerlo acá. Muchas gracias, Katie, Christopher, y a usted que nos está viendo ahí a través de este medio. Para mí también es un honor y es un privilegio poder estar acá y poder compartir con cada uno de ustedes, con esa generación de bendición que son ustedes los jóvenes. Bueno, en este envío vamos a hacer una serie de preguntas a nuestro pastor y creo que son unas preguntas bastante interesantes, así que por favor quédense hasta el final porque vamos a hablar de religión, de cómo inició y en qué momento inició. Entonces queremos comenzar con la primera pregunta, que creo que es la más importante, y es ¿qué es religión? Bien, cuando nosotros hablamos de la palabra religión, tenemos que entender que esto viene de un fundamento que significa religarnos, ¿sí? La religión nace precisamente porque cuando el hombre peca en el huerto del Edén, luego la intención que él tiene es volverse a ligar a Dios, a su creador, que es lo que se pierde. Entonces a lo largo de la historia empezamos a ver ya nosotros con Sem, ¿sí?, uno de los hijos de Adán y Eva, que ahí empiezan verdaderamente por primera vez de una forma organizada, ¿sí?, ellos a buscar a Dios. Entonces religión no es más que normas, ¿sí?, normas, ritos, ¿sí?, que se realizan de forma organizada con la única intención de poder tener una relación con ese creador, ¿verdad? En el caso nuestro, pues nosotros estamos claros, ¿sí?, que buscamos al Dios creador, nuestro Dios y nuestro Padre. Pero tenemos que entender que hay una diversidad de religiones que luego se fueron dando y que no precisamente tratan a través de la religión de llegar al Dios nuestro, sino al Dios con D minúscula. Sí, yo creo que igual hay muchas religiones que lo que veneran es un hombre, ¿verdad? Entonces, creo que al momento de hablar de esto, una de las dudas que nosotros tenemos como jóvenes, y estoy seguro que muchos de los que están viendo también, seguramente es cómo saber si la religión que nosotros seguimos, en la que estamos involucrados, pues es la verdadera. Yo no sé qué religión es la que
la que tú profesas, el que nos estás viendo ahí, ¿verdad? Pero es una pregunta que nos hemos hecho y creo que eso se va armando con bases, ¿verdad? Tanto científica como dependiendo de dónde se origina la religión, en este caso la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, yo quiero que nos contés, o sea, nosotros como jóvenes, ¿qué podemos hacer como para resolver esa duda, ¿verdad? Decir cuál religión es la correcta, estamos en lo correcto, porque yo mismo me lo he preguntado, ¿verdad? ¿Realmente será que esto es real? Porque realmente cuando uno viene y cree en Dios es alguien que no es como mi pastor que está acá y lo puedo tocar, ¿verdad? Sino que es algo que es invisible, ¿verdad? Pero como nosotros decimos, es algo que se siente, el amor de Dios se siente, el perdón de Dios se siente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo o qué consejo le puedes dar a los jóvenes? Lo primero que nosotros tenemos que entender es por qué existe la necesidad de una religión. Y para eso tenemos que entender en Efesios capítulo 2, la palabra nos habla a nosotros de que nosotros fuimos creados para la alabanza y para la gloria de Dios. Entonces, desde el momento que nosotros fuimos creados en ese entorno, en el huerto del Edén, entre Adán y Eva, lo que existía era una relación con Dios, ¿verdad? Tristemente, por la decisión que ellos toman de desobedecer, lo que se pierde es la relación, ¿verdad? Pero ahí mismo nosotros nos damos cuenta que el hombre, en el afán de volver a querer religarse con su creador, él inventa algo. Por eso es que la palabra del Señor en Génesis nos habla que el hombre, para poder volver a tener relación con su creador, dice la Biblia que cosieron hojas de higo y con esa taparon su desnudez, ¿verdad? Pero luego aparece en el escenario Dios y establece un principio ahí, y ese principio es que Él los cubre. Es Dios quien los cubre con pieles de animales, y ahí se establece el primer principio de un ritual que luego vamos a encontrar a lo largo de la Biblia, y es el principio de que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces aquí lo que empezamos allá a notar es cómo nace la necesidad del hombre de comunicarse con Dios. Y al nacer esa necesidad en el corazón del hombre, al estar esa necesidad en el corazón del hombre, entonces ahora él viene y empieza como a organizar métodos, ¿sí? Ritos para poder llegar a Dios. Ahora, evidentemente nosotros tenemos que entender que Dios establece en su palabra, desde Génesis, empieza ya él a establecer como como un fundamento, ¿sí? De reglamentos, de mandamientos, donde Dios establece cómo nosotros podemos presentarnos delante del Señor. Volviendo a hacer un poquito el tema de lo que tú estás preguntando, cómo de alguna manera nosotros estamos seguros, habiendo tantas religiones, que estamos en la religión correcta. Bueno, lo primero que nosotros tenemos que hacer es la diferencia. Religión, conjunto de métodos, ¿sí? Rituales para poder llegar a ese Dios supremo. Bien, entonces ahora la pregunta que tenemos aquí es que de todas las religiones, que luego viene una confusión, porque para poder hablar esto tendríamos que profundizar mucho más. Pero nosotros nos damos cuenta que en el escenario aparece Lucifer. Y lo que Lucifer hace es que él engaña al ser humano y empieza a poner métodos que son contrarios y empieza a mostrar dioses que no son Dios. Dioses con D pequeña. Entonces, cuando el ser humano empieza ya a tener esta situación, entonces viene la confusión. Ahí encontramos cada uno de nosotros entonces ya un problema, porque entonces empieza la diversidad de religiones. Una de las religiones más antiguas que nosotros podemos encontrar es la religión egipcia.
Ellos adoraban dioses, dioses con D pequeña. Claro. Y entonces luego empezamos a ver la gran diversidad de religiones que son métodos para llegar a Dios. A partir de este momento, el gran problema de la religión, ponga atención a esto, el gran problema de la religión no es que la religión nos organiza, porque la religión nos organiza con una metodología que la misma palabra nos enseña a nosotros a través de hechos que ellos establecen métodos. En Éxodo, Dios le da una directriz a Moisés de cómo establecer un sacerdocio, cómo debía de presentarse, cómo debía de vestirse, cómo deberían de presentar delante de Dios aún sus sacrificios, ¿sí? Ahora bien, entonces la religión no es mala en ese contexto de organizarnos. ¿Saben cuál es el problema? El problema reside cuando las reglas y los ritos pasan a ser lo primero. Tú lo dijiste, Christopher. La gente no precisamente adora a Dios. El problema es que a través de los rituales la gente termina adorando hombres. La gente termina adorando aún el mismo ritual. Por eso es que Dios en su palabra estableció eso. No os pido a vosotros que vivan en rituales, sino que vivan en obediencia, porque lo que Dios ama es una relación. Y para eso cada uno de nosotros tenemos que aprender a descubrir, mis hijos, la persona del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que te va a hacer sentir cómodo y llevar a la verdad. No existe una religión, Christopher y Katie, que establezca el principio como lo estableció Jesucristo en el cristianismo. No existe ningún hombre que profese ser Dios. No existe en ninguna religión un líder que diga que es a través de él y por su muerte y resurrección que somos salvos. La gran mayoría de religiones nos meten a rituales y nos hablan de que a través de los ritos es que nosotros podemos llegar a ser salvos. Entonces, ¿cómo conocer? ¿Cómo conocer nosotros realmente que la religión en la que estamos es la correcta? Bueno, ahí nos tiene que hablar ya la palabra del Señor y tenemos nosotros que entender, mis hijos, que no son los ritos los que te llevan, sino que es Jesucristo el único camino, la verdad y la vida. No podés estar a través de una religión, no podés alcanzar. Por eso nosotros como cristianos, hijos de Dios, no es una religión. Nosotros profesamos una relación con el Señor. Claro, el problema comienza cuando comenzamos a adorar tanto la religión y a regirnos tanto por la religión que olvidamos que nuestra relación con Dios es mucho más importante que la misma religión. Pero, pastor, yo quiero que nos cuente su testimonio, cómo usted llegó al cristianismo y cómo usted supo que acá era donde debía estar. Bueno, mi experiencia es que yo vivía una vida de ritualismo. Yo vengo de una cuna católica y tengo que decirlo con todo el respeto de la gente que profesa esa religión. Tengo que decirlo que el problema que yo encontré en ese lugar era que precisamente se fundamentaba en rituales. Tienes que hacer esto, vivir los sacramentos, te tienes que bautizar, confirmar, y si fallas, confesarte con un hombre. Y luego pues me mandaban a hacer un ritual, y después de ese ritual pues yo seguía la vida. Mi vida era la misma. En ese tiempo yo bebía, entonces yo seguía bebiendo, yo parrandeaba, yo seguía parrandeando, en mí no cambiaba nada, porque me enseñaron que el ritual a mí me perfeccionaba para irme con Dios. Entonces yo no tenía ningún deseo de cambiar mi vida, de transformar mi vida. Cuando yo llego al cristianismo,
algo que sucede es que empiezo a escuchar la palabra de Dios como no la había escuchado. Porque lo que yo escuchaba en ese lugar era un ritual. Ahora viene esto, ahora viene esto, ahora esto, ahora haga esto, ahora esto. Y todo era un ritual. Pero cuando yo llego al cristianismo y empiezo a tener un encuentro genuino con Jesús, entonces la vida me cambia. La palabra del Señor en Santiago, capítulo 2, versículos del 14 en adelante, a nosotros nos dice que la fe sin obras es una fe muerta, ¿sí? El problema de vivir en un ritual, como en el que muchas veces se vive en religiones, es que anteponen las obras a la fe en Jesús. Y lo que Santiago nos dice a nosotros es que las obras tienen que ser la consecuencia de amar a Dios y de saber que Jesús es el camino, recibirlo en tu corazón, ser lleno del Espíritu Santo y darte cuenta que la vida te cambió y ahora ya no eres el mismo. Ya no quieres pecar, ya no quieres, si bebías, ya no quieres beber, si hacías cosas malas, ya no quieres hacer eso y empiezas como a disfrutar esa calidad de vida. En mi caso, yo tuve que entender algo, que afuera el mundo me decía que entre más bebía, yo era más hombre. Cuando yo encuentro la verdad en Jesús y empiezo a meditar en su palabra, me doy cuenta que la palabra decía: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu de Dios. Entonces encuentro una verdad que la misma palabra de Dios dice: conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Cuando yo empiezo a tener ese entendimiento, cuando yo empiezo a ver esa transformación en mi vida, y cuando yo le entrego verdaderamente, genuinamente mi vida al Señor Jesús, es que entiendo que la vida se me transforma. Todo empieza a cambiar en mí. Algo que yo no experimenté en el ritual, algo que yo no experimenté haciendo simplemente las cosas que te piden. Porque vuelvo a insistir, mis hijos, no se trata de un tema de religión, sino se trata de una relación. Vuelvo al inicio. ¿Qué es lo que perdimos por causa del pecado? Lo que perdimos fue nuestra relación con Dios. ¿Qué es lo que el ser humano ha intentado? Pues la palabra de Dios dice que fuimos creados a su imagen y semejanza y que fuimos creados para buenas obras en Dios. Es por ello que hay una necesidad del hombre, aunque no conozca a Dios, de buscar un ser creador. Y es maravilloso cuando tú y yo verdaderamente lo encontramos. ¿Por qué? Porque entonces verdaderamente la vida cambia. ¿Cómo estar seguros? Jesucristo dijo: yo me voy, pero no los dejaré solos. Dejaré al Espíritu Santo y Él les enseñará toda verdad. La experiencia que tuve fue eso, ese encuentro con Dios, encontrarme con la verdad y darme cuenta que muchas cosas que hacía yo por rito sencillamente no cambiaban mi vida y no estaban dando un fruto de mi forma de vivir. Cuando yo encuentro esa verdad, me encuentro con que cambia mi matrimonio, cambia mi relación con mi esposa, cambia mi relación con mis hijos, cosa que nunca cambió mientras que estuve viviendo una religión gobernada simplemente por rituales, pero carente de la experiencia con ese Jesús resucitado. Así que les digo, en pequeño puedo decirles que verdaderamente cuando tú buscas a Dios de corazón, óigame bien esto, no se preocupe tanto por ay, ¿será que estoy en lo correcto? Mire, cuando usted busque a Dios de corazón, sepa que en el lugar donde usted se encuentre, usted lo va a encontrar. Usted lo va a encontrar. Y Dios se va a encargar
de alinearte a la verdad. Ahí vas a empezar a sentir que esto no. Sencillo, porque la verdad te hará libre. Porque el Espíritu Santo, dice la Biblia, que viene a morar en cada uno de nosotros. Wow, qué increíble. Realmente, si resumimos esto, es como acércate a Jesús, y cuando te acerques a Jesús, el Espíritu Santo va a traer a tu vida discernimiento para saber si estás en la religión correcta o no. Entonces, jóvenes, pastor, gracias por estar acá esta noche. Creo que es una duda que surge en nuestros corazones, y aún más creo en los corazones de los jóvenes que nacieron en una cuna cristiana y que no experimentaron más religiones, y se preguntan, ¿será que sí es la correcta esta? Pero si Jesús está en tu vida y el Espíritu Santo está en tu vida, Él será el encargado de guiarte tal vez no en una religión, pero en una relación con Jesús, que eso es lo verdaderamente importante. Pero pastor, ¿qué consejo nos da usted como jóvenes? El consejo que yo puedo darle a la juventud es: ten en tu corazón el genuino deseo de conocer a Dios. Si estás en el lugar incorrecto, yo te puedo garantizar a ti que esa hambre genuina que tienes de Dios no te permitirá permanecer en ese lugar. Ten, por favor, confianza. Es lo que necesitamos tener. En un mundo lleno de confusiones, en un mundo donde la gente, todos te van a decir que tienen la verdad, solo podemos confiar en uno. Y ese es el Espíritu Santo, que es el que nos ha sido dejado, dice, para darnos a conocer la verdad. Pastor, ¿cómo hago eso? La Biblia dice que cuando le entregamos nuestro corazón a Jesús, el Espíritu Santo viene a morar con nosotros. Y a partir de ahí, ten la certeza, por favor, que el Espíritu Santo empezará a guiar tus pasos y Él te enseñará toda la verdad. Amén. Muchísimas gracias, pastor, por ese consejo. Y para acabar, quiero pedirle a Cris que nos dirija en oración final. Ok. Así que, Solo agregando algo que me gustó mucho, y es que decidimos que nos contaras tu testimonio, porque creo que al final no es tu testimonio el que va a convertir a las personas, pero sí los motiva a que tengan una experiencia, y creo que el poder relacionarte con Dios lo que genera es experiencias, ¿verdad? Y eso es lo que nutre nuestra fe. A medida que nosotros nos relacionamos, tenemos experiencias, experimentamos amor, experimentamos perdón. ¿Cuántas personas no se han sentido muchas veces desechadas por el mundo y encuentran el amor en Dios, alguien invisible que no ven, ¿verdad? Pero que es algo inexplicable que sienten en su interior, y eso es lo que genera exactamente la relación, ¿verdad? Porque incluso nosotros en nuestra religión evangélica, ¿verdad? Puedes estar viniendo a la iglesia no porque quieras relacionarte con Dios, sino porque se volvió un ritualismo, ¿verdad? Yo vengo a la iglesia porque mis papás me traen, yo leo la Biblia porque me obligan, ¿verdad? Entonces ahí no va a existir una experiencia, ¿verdad? Lo único que existe es que caíste en eso mismo. Entonces por eso yo he escuchado mucho a las personas que dicen relación antes que religión, ¿verdad? Y tienen mucha razón. Entonces queremos motivarte a que realmente puedas tener tus experiencias con Dios. Si hasta el día de hoy no las has tenido, si hasta el día de hoy venís a la iglesia porque te obligan, venís sin ganas, pues queremos invitarte a que puedas cambiar. Eso es poco a poco lo vas cambiando, y deja que Dios vaya mostrándote sus experiencias en tu vida. Así que voy a invitarte a que puedas cerrar tus ojos y vamos a dar gracias Dios por habernos permitido este tiempo, Señor. Sé que no fue mucho, no fue muy largo, pero sé que es poderoso en tu espíritu, Señor. Gracias porque sé que es un tema, Señor, que los jóvenes muchas veces nos preguntamos, Señor, realmente si tú existes, Padre, si esto es real, Padre, y hoy podemos testificar nosotros los que estamos acá y motivar a cada joven, Señor, a decirles: Dios es real, Dios te consuela aun cuando te equivocas, aun cuando
tú aquí en lo terrenal te portas de la peor manera, Dios ahí está para ser tu amigo, para decirte tranquilo, adelante, yo soy un Dios que ama, y la forma en que Dios te corrige es una forma totalmente diferente a la que muchas veces pensamos que es. Entonces, Padre, te damos gracias, te pido que a través de tu Espíritu Santo, Señor, tú puedas abrazar cada corazón, puedas abrazar a cada persona que está viendo, Señor, y sobre todo, que es la labor del Espíritu Santo, seas tú el que transforme y renueve nuestros pensamientos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Entonces recuerden, jóvenes, la religión nunca te va a cambiar. Quien verdaderamente te cambia es Jesús. Así que deja de afanarte por seguir ciertas normas. Mejor procura seguir a Jesús y a tener una relación con Él. Así que muchas gracias, Pastor, de nuevo, y concluimos con este en vivo. Recuerda que todos los viernes a las 7:30, 7:30, efecto.gt. Así que nos vemos el siguiente viernes. Hasta la próxima. Bye. Adiós.